Teca, una de las personas más capacitadas para hablar de este tema. Y Fawad, todo tuyo. Boruboya. Bendiciones para todos mis hermanos, bendiciones para todas las personas que nos vienen observando y sobre todo para entender la grandeza de lo que es Eyogbe para la situación del Cristo. Primero que nada, Eyogbe es un signo que nos habla la situación del sol y de la situación de la luna. Realmente en la antigüedad las primeras creencias que hubo fueron la de hacia el sol y hacia la luna. Pero hoy en día muchas de las personas pueden adorar tanto al sol a través del cristianismo, a través de los católicos, a través del islam, a través de los budistas, pero realmente también Eyogbe es un signo que nos invita a la concentración religiosa de todos los seres humanos, dependiendo la fe que puedan tener para poder obtener cosas positivas en cuanto a este año. ¿Por qué? Porque algo que nos marca Eyogbe es que nos falta organización religiosa en todos los ámbitos. Ya nos hemos capacitado en una creencia de creer que vamos a un culto, a una situación de una misa, a una situación de un Evo en el caso de Ifá, a una situación de los cristianos que se reúnen cada domingo, a una situación de la mezquita de los judíos, y caemos en nada más repetir y repetimos y repetimos, y se nos ha olvidado algo que es la fe, porque recuerden que en Eyogbe el sol era el que brillaba y eso representaba la fe de los seres humanos hacia los dioses que existían en ese momento o hacia el dios monoteísta que tenemos en la actualidad. En la antigüedad existía el politeísmo, que era la adoración de varios dioses, pero hoy en día tenemos que entender que nos falta una organización, nos falta una situación de superación para poder aprender y trascender nuestro espíritu hacia la adoración. Eyogbe nos invita en este signo a que debemos de reunirnos, porque en la antigüedad el león tenía una campana amarrada, pero esa campana, ¿qué representa? Yo recuerdo que cuando uno era joven, las personas iban a la iglesia cuando se oían las campanas. Las personas, aparte de eso, tenían una fe hacia diferentes credos, pero siempre tenían una hora para poder adorar a Dios, siempre tenían una hora para poder tener esa fe y seguir creciendo como día con día. También nos habla de que la adoración de la luna, ¿qué sucede? Ellos ves el sol, pero la luna representa la noche, que es la espiritualidad negativa o positiva, dependiendo cómo lo veamos, pero también eso nos indica que se va a presentar una guerra espiritual de tanto adoraciones positivas como adoraciones negativas. Recordemos que la parte de las personas que creen en lo negativo también es un año muy importante para ellos, pero también es un año muy importante para poder llevar esto a un nivel medio, un nivel donde podamos empezar a organizarnos, empezar a crear líderes espirituales, porque realmente algo que puede mover las masas son los líderes espirituales. Eyogbe nos invita que es un despertar de un Mesías, es el despertar de una religión, es el despertar de una religión que estaban buscando los demás para poder esparcir su palabra dentro de lo que es el mundo, dentro de lo que es la coexistencia entre seres humanos y animales, porque también Eyogbe nos invita al respeto a los animales. Eyogbe nos dice, mira, primero que nada, ustedes pueden creer, pero también recuerden que ellos son seres vivos. Es algo que ya se había hablado, es algo que muchas personas que no tienen o que creen que nuestro culto es negativo, podemos entender lo que nos tenemos que adorar. En la antigüedad los primeros animales que adoraron fueron, en Eyogbe nos habla, el cuerpo de humano con la cabeza de toro. Eso nos quiere decir que a veces las personas podemos entender o llevar una mala práctica religiosa, una falsa adoración, y es lo que Eyogbe quiere. Dice, las personas se van a separar de falsas creencias religiosas, de falsos profetas, se van a organizar y van a poder llevar y seguir caminando como hoy en día han llevado la bandera del cristianismo, del catolicismo, de los judíos, del islam, de los budistas, pero van a poder
organizarse para que todos puedan llegar a ese nivel de despertar espiritual que necesitamos, porque lo que realmente Job nos invita a todos los seres humanos es un despertar espiritual, que abramos los ojos, que creamos que no tenemos que vivir para trabajar, que creamos que del sol sale para que tengamos fe, para que nuestras semillas crezcan, para que nuestros frutos puedan ser cosechados y sobre todo para tener una familia, porque lo que creaba la familia en la antigüedad era la religión. Después pasó a ser social, pero primeramente siempre fue el ser religioso, el que daba un buen consejo, el que daba una buena situación, el que daba un despertar. Y en muchas religiones o en varias de las religiones ha pasado que hoy en día las personas se han dado cuenta que necesitan una guía, y IFA nos invita a través de Yogbe que si te estás acercando, si te estás uniendo a esta religión, tienes que entender los principios básicos: respeto, amor, familia, lealtad y sobre todo esa parte de querer ser diferente. Y Yogbe nos invita que invitemos a las otras religiones a poder cambiar, a que no caigamos en los errores de las otras religiones, en lo que no caigamos en la vanidad ni en la soberbia, porque a veces esa soberbia va a hacer que uno no vaya creciendo, o va a hacer que las personas no vayan creciendo. Entonces yo les puedo decir que Job es un signo que primero que nada nos dice, ¿por qué es importante el sol? ¿Por qué es importante el oro? ¿Por qué caímos en Olodumare? ¿Y por qué Orúmila quiere que sigamos esparciendo? Orúmila en este signo nos invita a esparcir nuestra religión Yoruba, nuestra religión Lokumi, nuestra religión que ha venido sido persiguiendo, y que no nos caiga de extraño que a través de la religión nos sigan persiguiendo. Pero recuerden que un hombre no muere por lo que hace, sino debe de morir por sus ideales. Job nos dice que no tengamos miedo al gobierno y que no tengamos miedo a las situaciones de las diferentes formas de pensamiento religiosa para poder salir y ser mejores y enseñarle a nuestros hijos, a nuestros padres y a todos los que nos rodean que podemos salir adelante. La cruza que nos puede decir Job es la falta y la necesidad de fe, porque no tenemos fe, creemos que ya todo es un libro, creemos que ya se puede llamar el Corán, la Biblia e IFA, pero lo que realmente nos hace falta es la fe. En Job hablan las montañas, y la montaña caminó a Mahoma, o Mahoma caminó a la montaña. Realmente lo que nosotros tenemos que hacer es caminar hacia la fe y defender lo que tenemos que defender de lo que creemos en nuestro politeísmo, aunque todos hablen lo contrario o aunque las personas se pongan en contra. Simplemente tenemos que defender nuestra bandera. Y este es un año en el que Job nos explica el por qué el blanco. Todas las personas tenemos un pasado atrás, todas las personas tenemos una situación negra en nuestra espalda y en nuestra fe, pero todas las personas este año podemos cambiar, podemos modificarnos, podemos crecer, y sobre todo la religión nos está invitando a que cambiemos, porque el hombre que tú fuiste ayer no debes de ser mañana. Son dos líneas paralelas que no se juntan. Si tú estabas en el camino negativo, este año tienes que estar en el camino positivo. Este año tienes que estar en el camino de tu casa, en el camino de la familia, en el camino que todo mundo estaba buscando, ese despertar espiritual. El león se bofó de Orula porque no quería. El león dijo, no, Orula, estás mal. Pero realmente, ¿qué nos dice eso? ¿Cuántas personas o cuántas religiones están poniendo los ojos en IFA? ¿Cuántas personas dicen, ahora sí IFA existe, ahora sí es patrimonio nacional, ahora sí ciertas personas o cierta gente quieren abusar de IFA? Porque obviamente se bofaron de Orula, y Orula les demostró en Job que lo que se profetizaba era correcto, y lo que teníamos que cambiar era lo idóneo para ser mejores seres humanos. Entonces la pregunta es, ¿el león necesitó de Orula? Sí, siempre necesitó de él. La adivinación siempre estuvo, y a través de la cultura, a través de las situaciones que podemos ver culturalmente en el mundo, yo creo que no hay mentira que dure 1000 años, y sí hay verdad que en un minuto o en un año pueda acabar con todas las mentiras. Entonces yo quiero decirles e invitarlos que este año la situación religiosa, sea fe, sea amor, sea paz, sea hermandad, y sobre todo déjense guiar, porque dice yo, no le tengas miedo a tu gobierno, pero si hay un buen presidente, una buena persona que te guíe, una buena persona que vaya a llevarte a lo que te tiene que llevar, tú tienes que dejarte guiar. Si no, estás cometiendo lo que yo no quiere ver, y va a pasar lo de dos amigos inseparables que nunca se iban a separar. Muchos van a pensar de una forma, otros van a pensar de otra forma, pero al final del día la verdad puede más que la mentira. Muchas gracias por la atención, y sobre todo su amigo Doy y yo, Bifagua.
Estás muteado, vale. Ale, no se escucha. No te oye, Alexander, no te oye. Muchas gracias, mi hermano Iorbe, por estar siempre comunicando con Ifagua, como está 100% criollo de su asociación o su humilde cabildo de Ifagua Ocán Chonchón. Es una satisfacción tenerlo siempre aclarando Ordun el cual vive, Ordun cual es rigente sobre su persona y Ordun que habló con... Hay veces que hablar los Ordun de Ifá, las personas piensan que hay que ser muy extenso para hablarlo, sino no es lo extenso para hablarlo, sino saber tocar los puntos que hacen extenso el beneficio que este otro nos viene presentando a Chekun Otacoleño, tío. Otra persona, Alexi, que está... Bueno, este tema es el que me toca a mí. Bueno, como en Ahí grande... está Ali, el señor de Venezuela. Sí, Ali era el tema de la medicina después que habla en el social. Este tema del tema de la interacción de Yorbe con otras religiones es un tema que es para seguirlo bien con lupa, porque como bien dijo mi hermanito Baba Yorbe, es un tema que lo primero que hace es un llamado a la reflexión, al seguimiento y a la fe, ¿no? Que en muchas situaciones las personas caen en crisis de fe debido a los renglones anteriores. Puede ser por problemas de salud, puede ser por problemas económicos, y en que caemos en una crisis de fe. Muchas personas en un momento determinado, a raíz de una cosa viene otra, ¿no? Entonces, ellos ven, es un Ordu de Ifá que, como bien se conoce, se le dice que es el Mesías de Ifá. Entonces, al ser el Mesías de Ifá, es porque es el que viene con el mensaje más exhaustivo, más exigente y más prometedor, ¿no? Esa es la función de un Mesías. Ellos es un Ifá que cuando hablamos de los Mesías tenemos que tener en cuenta que los rige el astro rey, el sol, como bien dijo Yorbe, Olorum, y entonces este astro rey que funciona como Dios, a ver, que se le dice Dios en todos los aspectos fundamentales, es la palabra que lo identifica, pero este Dios se fragmenta en muchas partes, y en cada parte llega un Mesías, ¿entiendes? Donde a un lugar llegó Jesucristo, a otro lugar llegó Alá, a otro lugar llegó Buda, a otro lugar llegó Odín, y así sucesivamente. Todos estos Mesías no son más que la representación de Dios dentro de la casa y del seguimiento y la familia de cada una de las personas que practiquen la religión, sea cual sea. Entonces, Baba Yorbe, en este caso con Ordudúa como patrón, tenemos que tener en cuenta que tiene muchas cosas que tienen similitud con algunas de las religiones. Imagínate el potencial que tiene este Ordu Ifá, que tiene la capacidad de igualarse a muchos de los mesías que existieron en el planeta, ya que Yorbe entró a través del mar. El mar se separó y Yorbe entró en el camino del renacimiento. Y sabemos que Jesucristo, una de esas manifestaciones que tuvo, fue a través del mar. O sea, ya Yorbe por ahí nos deja ver un pequeño cruce, ¿no? En lo referente a la funcionalidad y en lo que vamos a hacer. ¿Entiendes? Los mesías son personajes que siempre pasaron trabajo, siempre fueron personas que trataron de manchar, de marginar, de enajenar, y estas personas se lograron imponer siempre con la inteligencia, ¿entiendes? Los mesías con inteligencia, los conquistadores con violencia. Entonces, como bien se sabe, Yorbe entró por el mar, pero transitó por el desierto, llegó hasta la montaña. Entonces cada una de esas manifestaciones dice que hay un Mesías que lo está representando. Dice este Ordu Ifá con esta temática, ¿no? Referente a las religiones. Dice, si tú vas a practicar cualquier tipo de religión, como bien dice el hermano, hay dos líneas paralelas, ¿me entiendes? Estas líneas paralelas dice que por Osorbo nunca se unen, pero dice que por Iré nunca se separan, y son las mismas líneas paralelas. Entonces estas líneas paralelas son la educación que recibimos y la que damos.
esa educación que recibimos y la que damos se ve manifiesto en nuestras acciones, en nuestro proceder en la vida, donde nos deja ver de que una de las cosas fundamentales que Dios me manda a hacer es a las personas que cada cual sepa, antes de meterse una cuchara en la boca, cómo la va a escoger para que se evite situaciones donde caiga en crisis de fe, que este signo te pega a la pared y conlleva a las personas muchas veces a caer en crisis de fe, en crisis de credo, ¿me entiendes? Entonces en Dios, pero mismo te habla Jesucristo, ¿me entiendes? Pero también te puede hablar Judas Iscariote, ¿me entiendes? ¿Por qué puede hablar Judas Iscariote? Porque dice que muchas personas cuando caen en crisis de fe entran en el renglón de los sorbos, donde las líneas paralelas no se unen y entonces cambian de una cosa para otra, practican una cosa, cambian para otra, vienen de un templo, cambian para otro, hacen una cosa de una manera, cambian para otra, simplemente porque caen en crisis de fe, porque no ven la solución como quieren verla en su manifestación. Y sabemos que cuando un Mesías transmite una palabra, es una palabra que es de escucharla, ponerle mente y corazón para poder llegar a un triunfo, ¿me entiendes? Referente al seguimiento de los consejos de estos Mesías, ¿me entiendes? Que son muchos a nivel mundial. Por eso es que Dios exhorta que las personas que van a la iglesia, vayan a la iglesia con fe. Las personas que leen, que estudian el Corán con fe. Las personas que practiquen el palo, lo practiquen con fe. ¿Me entiendes? El que sea, no sé, que esté en mecánica de OCHA, por ejemplo, que lo haga con fe y así sucesivamente, pero no puede estar que hoy trabaja palo, mañana es evangélico, después se hace santo, traspasado no sé qué, porque ahí dice Dios que te está cogiendo la gran desorganización que cogió a los seguidores de los profetas que en un momento determinado no tenían la fe suficiente, ¿entiendes? Que venían solamente con un interés, ¿entiendes? Por eso es que dice que aquí, si el interés interpone la razón, que es una de las cosas más grandes, más difíciles que puede pasar para Dios, puede ocasionar pérdidas irreparables, ¿me entiendes? Esto es un hondu que provoca pérdidas irreparables. El tema que dijo Canchonchón es un tema que es crucial. Y solo Dumare creó todas las especies para que todas las especies tuvieran una funcionalidad en el mundo, ¿entiendes? Una funcionalidad en el mundo donde en su momento hubo uno de estos profetas, uno de estos mesías, que iba a sacrificar a su hijo como prueba de fe en un momento dado, ¿me entiendes? ¿Y dónde lo iba a hacer? Arriba de la montaña, como bien dijo el hermano, pero fue tan grande su fe que su corazón interactuó con su Mesías. Cuando su corazón interactuó con su Mesías, esta fe dio al trasto a que se sustituyera a esta persona por un animal en cuestión que Olodumare determinó que fuese ese animal, pero en esa situación X, para salvar al hijo de la persona. O sea, que nos deja ver Dios a través de manifestaciones de Mesías, a través de cuando se construyó, cuando el mundo vino ¿cómo se llama esto? Cuando el mar limpió la tierra, que Noé tuvo que construir el arca, ¿me entiendes? Dios habla de eso, habla del arca de Noé, habla de parejas, ¿me entiendes? Yo veo un signo que se dice el Ifá del lenguaje doble, la doble salvación, y Noé tuvo la capacidad de buscar dos animales de cada especie, un macho y una hembra, o sea, la doble salvación para poder volver a poblar el planeta después que Dios lo limpió de toda la iniquidad que existía. ¿Entiendes? Para las personas que practican esto, sepan que Yahweh tiene mucho que ver con eso. Y es porque los avalados sabemos que no se debe sacrificar animales por gusto, ni libremente, ni por libre albedrío, ni porque nos da la gana. ¿Entiendes? Que cuando vayamos a hacer algún sacrificio sea por mandato de los dumares y que sea una situación que lo exija, ¿me entiendes? A cambio de la salvación de una persona. ¿Me entiendes? Pero por rutina y por hablar de Mahumbe, voy a comprar un pollo, más un herbo, ese tipo de locura que se está viviendo en estos momentos puede ser causa de iracunda en muchas de otras religiones, ¿me entiendes? Que nos apuntan con el dedo como ese en uno de los renglones fundamentales a la hora de denunciarnos, ¿me entiendes? Y de crearnos situaciones, entonces que llegue la guerra y estemos con tanto arayé y tanto problema social, y entonces según otra coleña, tío, yo pienso que si nos amparamos en esta temática un poquitico más en evitar el sacrificio de no ser necesario, nos vamos a quitar muchos ojos de encima y vamos a vencer. Tendremos un otaco leña Dios globalmente muy persistente y fuerte. ¿Oíste? Por lo demás y por el buen, hermano. Mira, yo